Les doy nuevamente la bienvenida. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Hemos llegado al capítulo 11 y en esta ocasión, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de adentrarnos un poco en los primeros versículos de este capítulo. No obstante, para tener una visión un poco más amplia, vamos a hacer una lectura desde el capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 14. Bien que esta sección completa la abordaremos en dos sesiones diferentes, de la cual esta es la primera. Dice entonces así la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se atemorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, siempre cuando comenzamos estos estudios intentamos, a modo de introducción, pues ver dónde el contexto donde está ubicado este pasaje. Si han seguido estos estudios, pues recordarán que ya han sucedido una cantidad importante de juicios sobre este mundo, juicios que vinieron cuando se desataron los 6 primeros sellos de aquel libro, luego le siguieron 6 juicios más de 6 trompetas. Bueno, en realidad estos ayes que estamos ahora considerando forman parte también de la 6ª trompeta, una serie de juicios importantes. Estamos a las puertas de que suene la 7ª trompeta, con la que el tiempo se acabará, tal como se nos anunció en el pasaje anterior. Sin embargo, hay un paréntesis formado por el capítulo 10, en el que Juan vio un ángel fuerte que le dio a comer un librito y después debería de profetizar, y ahora esta primera parte que hemos leído del capítulo 11, donde aparecen 2 testigos que también profetizan. Forman un paréntesis, un tiempo de espera, antes de que suene la 7ª trompeta, con lo que ya llegará el momento final anunciado por los profetas, el día de Jehová en toda su dureza, y finalizará con la venida también del Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está este paréntesis aquí? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el propósito?
Bueno, pues el propósito guarda relación con el pasaje anterior, aunque aparentemente no veamos una conexión clara. Sin embargo, sí que la hay. Tanto a Juan, una vez que había comido aquel librito, se le manda a profetizar a pueblos, naciones, tribus y lenguas. Lo que ahora vamos a ver es que estos dos testigos hacen exactamente lo mismo. Profetizan, enseñan, anuncian la palabra del Señor en su tiempo, al final de los tiempos ya, en el momento antes de la séptima trompeta. En todo caso, aunque hay similitudes, también es verdad que hay algunas diferencias. Aquí lo que vemos es que, o no sé si es una diferencia, pero así una matización, aquí estos versículos describen la acción en Jerusalén. Estos dos testigos llevan a cabo su ministerio profético en la misma Jerusalén, la ciudad santa. Y, curiosamente, uno de los temas que nos va a llevar a ciertas consideraciones es que llevan a cabo su ministerio no solo en Jerusalén, sino en el templo judío, que en ese momento entendemos habrá sido reconstruido y estará en funcionamiento. Allí ellos van a estar profetizando por 1260 días. Y vamos a ver que muchas de las características de estos dos testigos pues guardan relación una vez más con cosas que ya habían ocurrido en el Antiguo Testamento, están fuertemente enraizadas en personajes, en circunstancias, en hechos del Antiguo Testamento a los que tendremos que acudir para clarificar el sentido de este pasaje, porque una vez más Apocalipsis está haciendo uso de símbolos, pero no de símbolos nuevos, sino de símbolos que ya han aparecido anteriormente en la Escritura. Muchos de esas circunstancias nos van a llevar a pensar una y otra vez en dos personajes, en Elías y en Moisés. Bien que aquí no se nos dice que estos dos testigos sean Elías ni Moisés. Esto debo dejarlo ya claro de antemano. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué este pasaje aquí? Bueno, una vez más, Dios nos muestra que Él no ha perdido el interés en ningún momento por su pueblo Israel y que sigue firme, fiel a sus promesas del Antiguo Testamento, pendientes todavía de cumplir. Él las va a cumplir. En ningún momento se ha desentendido de ello. Y lo que se anuncia es algo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, es que Dios tiene un futuro glorioso todavía para el pueblo de Israel. Bien que hoy son rebeldes y no quieren saber nada del Señor Jesucristo, del Mesías enviado. Son rebeldes al punto de que crucificaron al Mesías y en ningún momento se han arrepentido de un acto criminal de esa envergadura. No solamente los judíos crucificaron a Jesús, la orden iba firmada por un gentil y detrás estaba el Imperio Romano, no culpemos exclusivamente a los judíos, pero ellos a día de hoy siguen rechazándolo, eso es lo que yo quería decir. Bueno, pues empecemos nuestras consideraciones entonces en este pasaje y la primera cosa es una orden. El templo de Dios debe de ser medido, dice el versículo 1 y 2, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que la primera cosa es que el templo es medido. Quizás este ángel, el ángel fuerte que apareció en el capítulo anterior, pues sea quien todavía sigue tratando con Juan y quien le da esta caña de medir, igual que anteriormente le había dado el librito. En todo caso, la orden la caña de medir tenía el propósito de medir el templo. Debería de servirle para ello. Ahora, nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 de nuestra era. Y el templo judío fue destruido en el año 70 de nuestra era. Por lo tanto, este templo que ahora Juan ve en esta visión de los últimos días no puede ser el mismo templo, tiene que ser un templo reconstruido, un templo nuevo, un templo que se podía
medir. Ahora, por lo tanto, un templo físico, no un templo espiritual, no, un edificio, por eso la posibilidad de medirlo. Ahora, cuando nosotros en el día de hoy pensamos en la posibilidad de que el templo judío vuelva a ser reconstruido, pues esto nos parece a día de hoy una tarea del todo imposible. ¿Por qué razón? Pues porque el lugar donde antiguamente fue levantado el templo que David proyectó, que Salomón levantó realmente, o que luego más tarde, en los tiempos una vez que volvieron del cautiverio, aquellos libros de Esdras especialmente, donde se levanta otro templo mucho más modesto que el de Salomón, o luego más tarde Herodes mismo, Herodes el Grande, construyó para tener contentos a los judíos y que no le dieran tantos problemas, construyó también un templo. El lugar donde ese templo estuvo, en sus diferentes versiones, hoy está ocupado por la cúpula de la roca. Y esto, pues es un lugar que según la tradición musulmana, pues desde allí Mahoma ascendió al cielo y es considerado por el Islam como el tercer lugar sagrado en el mundo islámico. Y eso está actualmente, por lo tanto, bajo el control musulmán. Llegar a pensar que Israel, los judíos, se apoderen, arrebaten ese lugar, quiten la cúpula de la roca, la quiten de aquel lugar y levanten su templo judío, hoy por hoy es impensable. Es inconcebible en el panorama político actual. Ahora, no olvidemos que el mundo de ese momento pues va a ser muy diferente del mundo del día de hoy, aunque me imagino que habrá cosas que seguirán siendo iguales. El odio de los musulmanes contra el judaísmo, pues pienso que no va a cambiar en gran medida, pero no obstante, no olvidemos esto que digo, ¿no? El mundo de ese momento será muy diferente del mundo tal como lo conocemos hoy. Y digo esto porque muchos llegan al Apocalipsis y cogen un capítulo cualquiera y dicen, esta plaga, este juicio va a ser esto, porque mira, ya está ocurriendo tal y va a estar ocurriendo cual. Yo no quiero, en fin, no quiero desautorizar ese tipo de cosas, pero dense cuenta de un hecho, y es que, como digo, este mundo que describe Juan en el Apocalipsis, en este punto concreto, no se parece en nada al mundo en el que vivimos hoy. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque han venido 6 juicios por 6 sellos y 6 juicios por 6 trompetas. Ha muerto la mitad de la población mundial en 2 de esos juicios. Todo el medio ambiente, la naturaleza, ha entrado en una convulsión, en un caos absoluto. La tercera parte de las aguas potables del mar, en fin, cataclismos, los cuerpos celestes, meteoritos cayendo. No se va a parecer, o sea, todo lo que ahora nos imaginemos pensando en el momento actual, pues seguramente nos estemos equivocando. No obstante, pues me imagino que, como decía hace un momento, pues que el mundo musulmán estará en contra del judaísmo, pues eso es previsible. En todo caso, contra todo pronóstico presente y me imagino que futuro, Dios vuelve a salirse con la suya, porque Él tiene la última palabra siempre. Y ese templo volverá a ser reconstruido. ¿Cómo lo hará Dios? Pues no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Algunos han sugerido incluso que Dios puede permitir que sea el propio anticristo, del que en este pasaje hemos leído ya por primera vez, de la bestia, en el libro de Apocalipsis. Puede ser que él mismo esté patrocinando eso, la construcción del templo, y haciendo grandes arreglos diplomáticos, hoy por hoy para nosotros incomprensibles, inconcebibles, pero que lo consiga y eso le levante, le promocione de una forma descomunal para conseguir un poder mundial por ser un gobernante político que consigue soluciones inalcanzables en momentos de crisis. Y tal vez puede ser esto, tal vez, yo no lo discuto. El hecho está en que evidentemente va a haber un nuevo templo en Jerusalén en ese momento. Y un templo donde el anticristo
va a hacer ciertas cosas. Recuerden lo que nos dice acerca de estos tiempos futuros y de ese templo en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, sabemos que será el lugar donde el anticristo se sentará haciéndose pasar por Dios. Eso lo pueden encontrar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Él mismo, el anticristo, hará cesar los sacrificios en ese templo. Eso ya nos tendríamos que trasladar a Daniel, en el capítulo 9, versículo 27. Daniel va a ser un profeta al que vamos a hacer referencia en varias ocasiones a lo largo de este estudio porque tiene mucha conexión en cierto sentido. También el anticristo profanará este santuario. Daniel capítulo 11, versículo 31 y el mismo Daniel capítulo 12, versículo 11. Y demandará sacrificios para sí mismo en ese templo, el anticristo. Daniel capítulo 8, versículos 11 y 12. Por lo tanto, este templo en pie, donde el anticristo, no sabemos si él promocionará políticamente la construcción, pero que él tiene interés en ese templo porque allí se va a erigir como Dios, un usurpador evidentemente, pero lo va a intentar. Bueno, nosotros estamos pensando en este hecho, en que el templo es medido. Ahora, no solamente el templo es medido, sino que también los adoradores que estaban en ese templo, lo que implica que habrá judíos que estarán adorando a Dios ya en ese momento, en ese nuevo templo, también habían de ser medidos. Y esto pues nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Quiénes son? Y como digo, pues tal vez tengan que ver con ese remanente de Israel que adorará a Dios, que será salvo en ese tiempo final. Ahora, ¿por qué habían de ser medidos? ¿Y quiénes son? Bueno, pues en principio podemos pensar en un contraste. Son medidos para ser tenidos en cuenta. Más adelante veremos en el capítulo 13, pues que la bestia también tiene sus adoradores y quiere identificarlos. Y les pone una marca en sus frentes y en la mano. Lo vamos a ir viendo a lo largo de todos los capítulos de aquí hasta el fin, que el diablo es un imitador, un falsificador malo, barato, de todo lo que Dios, el Dios de la gloria, hace. Lo iremos viendo cosa por cosa, detalle por detalle. Él quiere ser como Dios, aspira a ser como Dios, imita todo lo que hace Dios, pero nunca, de ninguna de las maneras alcanza esa plenitud, de ninguna de las formas. Alguien ha dicho que el número 7, el número de la plenitud que va asociado una y otra vez con el Señor en el libro de Apocalipsis, pues es el libro ese de lo que está completo, de la plenitud, mientras que el anticristo tiene un número, el 666, es decir, el número que nunca llega al 7, que nunca puede llegar a esa perfección. Ese es el diablo. Él aspira, pero no puede, falsifica, pero se nota la diferencia, es abismal. Nadie se puede poner al lado de Dios y parecerse a Dios. Dios es santo en el sentido de que es único, incomparable. Ahora, pues aquí el Señor los cuenta, manda a contarlos, igual que el diablo manda a contar a sus adoradores y sellarlos. Entendemos o queremos entender que probablemente estos que están siendo medidos aquí pueden guardar alguna relación con los 144.000 judíos que ya habían sido sellados en el paréntesis anterior entre el sexto sello y el séptimo. Recuerdan ustedes, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Por lo tanto, la cuestión de medirlos pues tiene que ver con el hecho de que Dios está reconociendo que eso es propiedad suya. Se está identificando con ellos de cara a protegerlos, a cuidarlos. Fíjense que ha medido el templo y dice, esto es mío. En cambio dice, el atrio exterior de los gentiles no lo cuentes, porque es profano, no es mío. No lo identifica como suyo. Y a estos que están midiendo aquí, estos adoradores, pues entendemos que de alguna manera también está identificándolos como suyos. Por lo tanto, se hace cargo de ellos, los cuida, los protegerá. Un pasaje, por lo tanto, interesante esto de medir.
Y como digo, no es la primera vez que aparece algo así en la Biblia. En el libro de Ezequiel, los capítulos 40 al 43, a Ezequiel también se le manda medir un templo. Y es significativo que después de haberlo medido, la gloria de Dios llena aquel templo y se establece en aquel lugar su trono. Bueno, pues aquí también entendemos que el hecho de medir pues tiene que ver con el hecho de que Dios viene a ese templo. Le interesa, forma parte de lo suyo, de lo santo, de lo que ha sido reservado para él. Ahora, notamos también que si bien tenía que medir el templo, debía dejar fuera el patio del templo. Y recuerdan ustedes que en el templo de Herodes, donde el Señor Jesucristo desarrolló una parte importante de su ministerio, pues tenía un patio exterior, un atrio, el atrio de los gentiles. Era un atrio donde podrían entrar los gentiles, donde se desarrollaba todo aquel comercio vergonzoso que el Señor, ¿se acuerdan?, volcó las mesas de los cambistas, echó fuera a los que vendían palomas y ovejas, los sacó. Era el patio de los gentiles, un patio exterior propiamente a lo que era el templo, el santuario, el lugar donde Dios moraba. Del atrio de los gentiles pues se pasaría a otros atrios, el de las mujeres, el de los judíos, luego el de los sacerdotes y finalmente el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios por el arca, simbolizada por el arca. Bien que en ese momento puede que ya el arca probablemente ya no estaba, pero simbólicamente era el lugar, el santuario, el trono de Dios. Bueno, pues este atrio exterior debía de ser dejado fuera, no contado, lo que implica de algún modo cierto rechazo de parte de Dios, como si no lo reconociera como suyo, por lo tanto no debía de ser medido. No era una zona santa, sino una zona profana. Y se nos dice que iba a ser entregada a los gentiles y, es decir, a los que no eran judíos, iba a ser hollada por ellos, esa zona. Ahora, la ciudad santa entonces, lo que vemos aquí es que será hollada por los gentiles durante 42 meses. Y esto pues son detalles que tienen que ver con el futuro de Israel, evidentemente. Dios, como he dicho antes, no se ha olvidado de su pueblo y tiene planes realmente gloriosos, planes hermosos para ellos. Asombroso, porque han sido tan rebeldes y sin embargo Dios sigue pensando en bendecirles, en tratarles bien. Pero antes de que eso ocurra, es imprescindible que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí estamos viendo cómo Jerusalén será hollada por los gentiles, que se corresponde con esa expresión, los tiempos de los gentiles, una expresión de la que habló el mismo Señor Jesucristo. Recuerdan, en Lucas capítulo 21, versículo 24, hablando en su sermón profético, el Señor dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén, fíjense, porque es idéntico a lo que vemos aquí en Apocalipsis, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar a qué se refiere este periodo, cuánto ha de durar este periodo del tiempo de los gentiles. Bueno, pues el tiempo de los gentiles tiene que ver con la dominación gentil de los que no son judíos sobre Jerusalén. En cierto sentido podríamos decir que comenzó en el año 70 de nuestra era, cuando los romanos destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y deportaron a la gran diáspora a todos los judíos por muchísimo tiempo. Bueno, en cierto sentido empezaría en el año 70, pero realmente yo creo que empezó mucho antes, porque los tiempos de los gentiles seguramente nos debamos de remontar a la época del Imperio Babilónico, cuando uno de sus más importantes gobernantes, seguramente el mayor, Nabucodonosor, invadió Jerusalén, invadió todo Israel, deportó a los judíos, solamente quedaron ahí un grupo muy pequeño, había destruido el templo y allí estableció su propio gobernador, un representante del gobierno babilónico en Jerusalén. Y ahí comenzaban los tiempos de los gentiles. A partir de ahí, bueno, pues sí, el imperio babilónico fue sucedido por el imperio medo-persa por los griegos,
los griegos más tarde por los romanos, y Israel estaba subyugado, estaba bajo esas grandes superpotencias mundiales de aquella época. Es verdad que tuvieron un pequeño margen de 100 y pico años, en la época de los macabeos, en los que Israel se rebeló con éxito y consiguió establecer su propio gobierno. Pero hay que decir que en ningún momento reinó nuevamente un rey de la dinastía de David, la dinastía autorizada por Dios. No reinó. El último rey que reinó de la dinastía de David fue aquel que mató, y bueno, es que hubo varios, en la época de Nabucodonosor. Algunos se lo llevaron cautivo a Babilonia, otros los mataron. Sedequías murió en Babilonia después de que le sacaron los ojos. En fin, ya no reinó ningún rey allí, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es verdad que ha habido cambios importantes en la historia de Israel, en el Israel moderno, recientes. En el año 1948, Israel, después del holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial, fueron las Naciones Unidas, bueno, antes creo que se llamaban de otra manera, pues otorgaron esta posibilidad a Israel de volver a su tierra y tener un marco geográfico donde establecerse como nación. Y ahí están, hasta el día de hoy. Eso se han conseguido, pues evidentemente, por arduas maniobras políticas, y hay que decir que Israel no tiene pleno dominio sobre Jerusalén. Es un dominio compartido, por lo menos, con los musulmanes. Y en la zona donde estaba el templo de Herodes, pues está, por ejemplo, como he mencionado antes, bajo el control musulmán. Ahora, nuestro pasaje en Apocalipsis presenta que todavía Jerusalén, en este tiempo en el que Juan está profetizando, pues todavía está siendo hollada por los gentiles, lo que implica que los tiempos de los gentiles todavía no se habían cumplido. Y es verdad que ha habido un progreso, Israel está de nuevo allí, pero no han podido volver a edificar su templo, no lo han podido hacer, sus cultos en el templo no han vuelto a funcionar, y la población israelita allí pues está en medio de un montón de fuerzas hostiles que se la tienen sentenciada. Los musulmanes y el antisemitismo es una cosa que no existe frente a otros pueblos, pero con Israel hay antisemitismo por todas las partes del mundo, no sé qué tienen. Pero hay ese odio, y Israel está allí en medio, son pocos, en medio de fuerzas numerosísimas. Los musulmanes en fin, son miles, millones y millones, mientras que los judíos son muy poquitos realmente, ¿no? Pues todavía no han restaurado todo esto. Por lo tanto, esta profecía está esperando. Y dice que esta situación que describe aquí está Juan en el Apocalipsis, en su visión, pues durará 42 meses. Y este es un periodo de tiempo en el que debemos de detenernos un momento a reflexionar sobre lo que implica. 42 meses. Digo que debemos de detenernos porque lo vamos a ver apareciendo más veces en Apocalipsis. Ya ha aparecido en el Antiguo Testamento este periodo. 42 meses, o su equivalente. ¿Cuáles son sus equivalentes? Pues 42 meses es equivalente a 1260 días, teniendo en cuenta que en la Biblia los meses son de 30 días. Esto pues es algo que debemos de entenderlo así, calcularlo así, para que las cosas cuadren, porque vamos a ver que en unos momentos se refiere como 42 meses y en otros momentos como 1260 días, porque ellos calculaban desde esta perspectiva los meses de 30 días. Son 3 años y medio, esa es otra equivalencia, o lo que es lo mismo, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo, un año, dos tiempos, 2 años, la mitad de un tiempo, medio año. Y esto va a aparecer varias veces en Apocalipsis. Por ejemplo, pues vamos a ver que, bueno, ahora lo estoy mencionando, que los gentiles hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Eso lo estamos viendo aquí, capítulo 11, versículo 2. Los 2 testigos
que veremos inmediatamente, profetizarán por 1260 días. Esto está en el versículo 3. La mujer, que aparecerá en el capítulo 12, versículo 6, la mujer será sustentada en el desierto por 1260 días. A la bestia se le dio autoridad de actuar por 42 meses, lo pueden ver en capítulo 13, versículo 5. Y ese mismo periodo, pues aparece también en el profeta Daniel, en una profecía compleja pero interesantísima. En el capítulo 9 de Daniel, la profecía, seguro que ustedes han escuchado hablar de ella, de las 70 semanas. 70 semanas de años. Que si cada día, teóricamente, de la semana es un año, pues 70 semanas de año son 490 años. Bueno, tenemos un estudio desarrollado en nuestro sitio web y también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube sobre este pasaje en Daniel, donde explicamos con bastante detalle todas las cosas. Ahora, resumiendo, esas 70 semanas de años son divididas en Daniel en dos bloques importantes. Un primer bloque que abarca 69 semanas y otro segundo bloque que abarca una sola semana. El primer bloque está bien delimitado allí. El periodo que ocupa sería desde la edificación de Jerusalén, la reedificación de Jerusalén en los tiempos de Nehemías, de Esdras, hasta la muerte del Mesías. Tendrían que pasar 69 semanas de años. Algo que cuando alguien lo estudia en detalle, viendo los datos, es asombrosa, increíble la exactitud profética. Pero luego queda otra semana más, otros 7 años más. Y esos últimos 7 años, pues allí aparece en Daniel, capítulo 9, versículos 25 hasta el 27, pues allí aparece un personaje siniestro. Y tiene un comportamiento diferente en la primera mitad de esa semana, es decir, en los 3 primeros años y medio, y un comportamiento radicalmente distinto en los 3 años y medio últimos. Que recuerden, 3 años y medio son 42 meses, 1260 días. ¿Qué hará en la primera semana? En la primera parte, en los 3 primeros años y medio. Bueno, pues dice que hará pactos con todos, pero luego en la segunda mitad dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Y probablemente esto es lo que guarda bastante conexión con esto que estamos viendo aquí. El momento en que ese personaje siniestro, que es allí presentado como una bestia también, en varios capítulos, bueno, de varias formas en el libro de Daniel, pues hace cesar los sacrificios y él se sienta allí haciéndose pasar por Dios y exigiendo sacrificios para él mismo. Bueno, pues estamos viendo entonces esto, ¿no? La ciudad hollada por los gentiles por 42 meses. Ya digo, en conexión con la aparición del anticristo en alguno de esos momentos. Y luego el pasaje introduce aquí a 2 testigos, a partir del versículo 3 hasta el versículo 6. Y debemos de hablar de su misión y de la duración de su misión. Y dice que yo daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de lino. Y estos testigos son importantes en la revelación bíblica. ¿Recuerdan cómo termina el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento en Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, allí se anuncia la venida de un testigo, de un mensajero especial de parte de Dios, preparando el día del Señor. Malaquías capítulo 4, versículo 5, que dice aquí, así: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Un testigo especial. Ahora, aquí lo que estamos viendo no es un testigo, sino 2 testigos. ¿Por qué? Bueno, en realidad tampoco nos debería de extrañar tanto, porque ya el Señor, pues cuando enviaba en misiones especiales a sus apóstoles, los enviaba de 2 en 2. Y había un propósito para ello, que puede ser el mismo que hay aquí. Y es que para que un testigo, porque estamos hablando de testigos, que son testigos de algo, anunciando algo
que han escuchado y que es verdad. Y para que ese testimonio tuviera validez legal, deberían de ser al menos 2 testigos. No sería tenido en cuenta si hubiera uno solo. Eso lo pueden ver en la ley del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Por lo tanto, 2 testigos. 2 testigos que vienen un poco a colación de esto que ya estábamos viendo en Malaquías, preparando el día grande y terrible de Jehová. Ahora, ¿cuál sería la misión que ellos tendrían? Pues nos dice aquí que debían de profetizar. Debían de profetizar, lo que tiene que ver en este contexto, evidentemente, con anunciar la palabra del Señor. Un mensaje seguramente muy parecido, similar, al que Juan debía también de anunciar a sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso en Apocalipsis capítulo 10 y versículo 11. Un mensaje que tendría que ver indudablemente con la inminente venida del día de Jehová, como hemos visto en Malaquías. Y eso pues se haría eco, ¿no?, de esos mensajes proféticos de infinidad de profetas del Antiguo Testamento que ya habían predicho, anunciado el día del Señor, porque ese es un tema recurrente una y otra vez en el Antiguo Testamento. No es algo nuevo de Apocalipsis. Está profetas, desde los profetas mayores, los profetas menores, varios de ellos tienen como monotema esto, el día de Jehová. Y eso era lo que ellos tendrían que profetizar, un mensaje de juicio, de advertencia ante la inminente llegada del día del Señor. Notemos también su vestimenta. Dice que estaban vestidos de cilicio, que era un tipo de ropa que se usaba normalmente para indicar pues dolor, para indicar lamentación, y es una vestimenta apropiada si lo que ellos realmente estaban anunciando era el día de Jehová, porque era un día de dolor, un día de juicio, un día de ira, de la ira de Dios sobre los hombres. Por lo tanto, estaría acorde su propia vestimenta con el mensaje que estaban anunciando. Bueno, pues en este momento ya seguro que todos están preguntando, ¿y quiénes son estos 2 testigos? Bueno, pues la palabra de Dios, una vez más, guarda silencio. Podemos hacer nuestras elucubraciones y pensar en una cosa o en otra, pero la palabra de Dios no nos lo dice con exactitud. Pero nos dice otras cosas, nos dice nos da bastantes detalles sobre su misión. Nos dice que duraría 1260 días y es probable que estuvieran profetizando en Jerusalén durante esa primera semana de la que hablábamos antes, primera semana y media, 3 años y medio primeros, ya cuando el anticristo estaría allí presente. Y bueno, pues después de esto dice que cuando acabe su testimonio, dice que que terminaría cuando la bestia, que aparece luego, los mate. Por lo tanto, entendemos que ahí es el punto de el cambio, llega un punto de inflexión, un cambio, cuando ellos tienen la posibilidad de estar predicando en el templo, a cuando la bestia surge, los mata y cambian por completo los tiempos. Probablemente ahí empiece ese otro periodo de 3 años y medio últimos, donde el diablo, la bestia, ya se manifiesta tal cual es y persigue con toda dureza y crueldad a los santos de Dios, algo que también había profetizado una y otra vez el profeta Daniel. Bueno, ahora se nos dice acerca de estos 2, estamos hablando no se nos dice quiénes son, pero se nos dan muchos detalles de ellos. Ya hemos dicho la duración de su ministerio. Luego nos dice que son los 2 olivos y los 2 candeleros. Fijémonos en esto, cómo son descritos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Y aquí, una vez más, pues el simbolismo es tomado del Antiguo Testamento. Por eso tantas veces he dicho que no se puede entender Apocalipsis si no se conoce el resto de la Biblia. Y por eso tenemos que estar constantemente yendo
hacia el Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento? Porque estos símbolos no surgen aquí por primera vez y nosotros tenemos que dejar correr nuestra imaginación. ¿Qué querrá decir esto de los dos olivos y los dos candeleros? Y que cada uno se imagine lo que quiera. No es esa la cuestión. Apocalipsis es un libro bien enraizado en las Escrituras y debemos de buscar el significado de estos símbolos en las Escrituras. Una de las normas de hermenéutica más importantes para nosotros los creyentes es que la Biblia es el único intérprete autorizado de sí misma. Y debemos de buscar las claves para la interpretación en la Biblia. ¿Dónde aparecen estos dos olivos? ¿Dónde aparece la idea de estos candeleros? Bueno, pues evidentemente cualquiera de ustedes que está familiarizado con el Antiguo Testamento recordarán inmediatamente el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículos 1 al 14. Zacarías, él allí tiene una visión donde ve dos olivos que proveían aceite para una lámpara que estaba en medio de los dos con la finalidad de que pudiera seguir alumbrando. Y esos dos olivos, allí en Zacarías, son identificados con los dos ungidos que están delante del Señor. Y allí mismo en Zacarías se nos da la interpretación. ¿Quiénes son estos dos ungidos? Pues allí se refiere a Zorobabel, que era el gobernante civil, y a Josué, que era en ese momento el sumo sacerdote. Eran ungidos con aceite, de ahí quizás la similitud, el enlace con la idea de que dos olivos que el aceite. Bueno, sea como sea, pues es interesante entender el contexto histórico de aquellos dos olivos en su origen, porque eso nos va a dar las claves para entender cuál va a ser la misión que van a tener estos dos nuevos olivos en el libro de Apocalipsis. Si ustedes recuerdan, Zacarías es un profeta posexílico, es decir, una vez que Israel había regresado del cautiverio babilónico que duró 70 años. Regresaron y los libros históricos que hacen referencia a ese hecho pues son Esdras y Nehemías. Allí el pueblo de Israel eran pocos, muy pocos los que habían regresado. No tenían fuerzas, estaban rodeados de enemigos hostiles que no perderían la oportunidad de quejarse al poder imperial persa para hacerles cesar cualquier obra que emprendieran, bien fuera de reconstrucción del templo, bien fuera de reconstrucción de la muralla, de las casas. Estaban siempre buscando la forma de interrumpir el trabajo. Y a veces lo consiguieron, desgraciadamente. Lo pueden leerlo allí, en Esdras, en Nehemías, pueden ver y en otros profetas que son de aquella época, el profeta Ageo, el profeta Malaquías, el profeta Zacarías, también son de ese periodo. Pues conseguían detener la obra. Y ahora el profeta Zacarías, en ese contexto, recibe una visión. Y esta es una visión del Señor que tiene que transmitir a estos dos ungidos del Señor, a Zorobabel y a Josué, con la finalidad de animarles a continuar, a seguir adelante en su tarea de reconstrucción de aquello. ¿Por qué? Pues porque aquello, la reconstrucción del templo, serviría para que la luz de Dios volviera a alumbrar, a proyectarse sobre las naciones. Ahora, estos dos ungidos de Dios, el sumo sacerdote Josué y el gobernador civil Zorobabel, pues estaban, como he dicho, inmersos en un mundo hostil, difícil. Ellos eran pocos, eran débiles, y por eso el Señor les hace una promesa. Dice que el poder, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Seguro que recuerdan este pasaje. Bueno, pues ese pasaje surge ahí, esa promesa. En medio de la reedificación del templo en debilidad, Dios les promete el poder de su Espíritu Santo para concluir aquella tarea. Y Dios además les daba su poder por el Espíritu Santo para ejercer como representantes delegados del mismo Dios del cielo. Y esos dos personajes ahora son asociados aquí en Apocalipsis con estos dos testigos que aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y viendo las circunstancias, la labor que llevaron a cabo aquellos, podemos entender la que van a llevar estos otros aquí
en Apocalipsis. Estos, igual que aquellos, estarían también rodeados de poderosos enemigos y tendrían mucha oposición. Ya hemos hablado de los gentiles hollando la ciudad santa. Bueno, pues ellos también serían animados, tenían la labor de animar al pueblo de Israel para reconstruir la vida nacional, para poder adorar a Dios como nación, para poder prepararse para la venida del Señor y también para anunciar a todos los términos de la tierra acerca de este Dios que se disponía a venir en juicio una vez más. Y lo relacionarían ya con los juicios que acaban de venir. El hecho de que se diga que estos dos testigos están en pie delante del Dios de la tierra, pues quiere decir que cuentan con toda su aprobación y trabajan, actúan en el poder y bajo la autoridad de Dios. Y estos dos testigos, pues vemos que se presentarán al final de los tiempos. Y son dos testigos muy especiales que tienen que ver en su ministerio con el pueblo de Israel. Una misión, creo yo, que tenía como objetivo volver a atraer a la nación a la fidelidad de Dios, preparándolos para la venida del Mesías. Entonces, esto es un poco la idea que surge de la asociación con aquellos dos otros olivos que ya vimos en Zacarías. Veamos también ahora la protección divina sobre los dos testigos. Se nos dice que van a desempeñar su labor en un mundo hostil, pero Dios les va a equipar con poderes milagrosos que van a servir para su propia protección. Fíjense lo que dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Aunque estuvieran en un ambiente hostil, que lo van a estar, ningún poder humano podrá detenerles. Ni humano ni de ningún otro tipo, porque Dios los cuida. Y serán protegidos, serán preservados milagrosamente por este poder divino. Hasta que hayan cumplido su misión. En este sentido hay también una asociación tan evidente con otros dos personajes que ya he mencionado del Antiguo Testamento, con Moisés y Elías. ¿Recuerdan Moisés? Tan débil, no era nada. Sin embargo, se presenta delante de Faraón tan poderoso y Faraón no le puede tocar. ¿Nunca se ha preguntado usted, bueno, ¿y por qué Faraón no se hartó de Moisés y antes de que siguiera trayendo plagas acabó con Moisés? No podía tocarle. Está bajo la protección de Dios. Y pensemos también en Elías que sufría, aquel hombre bajo la persecución airada de aquella mujer terrible, Jezabel, que se propuso acabar con él, igual que había acabado con los otros profetas de Jehová que tenían ministerio todavía en esa parte de Israel, en el norte. Una mujer terrible. Sin embargo, tampoco llegó nunca a tocar a Elías. Dios lo protegió. Y eso que Elías acabó con todos los profetas de Baal y de Asera que tenía aquella mujer Jezabel. Protegidos milagrosamente. Bueno, pues así será el ministerio de estos dos testigos anunciados aquí en Apocalipsis. Nada les podrá detener, nada les podrá dañar. De hecho, si alguien intenta dañarlos, será juzgado inmediatamente, en el acto. Dice que sale fuego de su boca que devora a los enemigos. Yo quiero pensar algo parecido a lo que Elías, aquella vez que emitió un juicio con su boca, y Dios respondió desde el cielo haciendo caer fuego sobre sus enemigos. Bueno, pues algo de esto es la idea. Y podemos imaginarnos ahora la rabia, la inquina, el furor, la ira de la gente allí en aquel contexto. Estos dos testigos predicando la palabra de Dios allí en el templo de Jerusalén, en medio de fuerzas hostiles, contumaces, airadas, porque no quieren escuchar la palabra de Dios y no pueden hacerles callar. Dios los está protegiendo de una manera sobrenatural
y durante 3 años y medio están predicando abiertamente, con toda su fuerza, en el nombre de ese Dios, llamando a los hombres, especialmente a Israel, al arrepentimiento. ¿Se pueden imaginar ustedes la rabia y la frustración de todas aquellas personas intentando hacerles callar y no pudiendo? Bueno, ¿qué se propone Dios? Bueno, pues lo que Dios se propone es manifestar, ya son las últimas oportunidades, anunciando la venida inminente del reino de Dios, del rey que se va a sentar en su trono y va a juzgar y acabar con sus enemigos. Luego también el poder sobrenatural de su ministerio. No solamente la protección sobrenatural, sino el poder sobrenatural de su ministerio. Dice que Dios acredita su mensaje. Fíjense, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y una vez más aquí, estoy seguro que ustedes ya están estableciendo asociaciones en su mente con referencias al Antiguo Testamento. Fíjense, dice que tienen poder para que no llueva en los días de su profecía. Igual que Elías con el rey Acab. No va a llover en 3 años. Y no llovió. Cerró el cielo. Dice que las aguas serían convertidas en sangre. Exactamente igual que lo que hizo Moisés en una de las plagas en presencia de Faraón. Dice que tienen poder para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. La idea también, nuevamente, con Moisés en Egipto. Por lo tanto, milagros especiales propios de una época especial. Y esto fíjense bien, ¿no? Milagros especiales para una época especial. Y es que Dios no siempre actúa de la misma forma, Dios no siempre da los mismos milagros en todas las épocas. Esto hay creyentes que quieren ver siempre los mismos milagros en toda circunstancia. Y Dios, fíjense en todo el Antiguo Testamento, fíjense en el Nuevo Testamento, Dios va cambiando muchas veces la forma sobrenatural en la que Él actúa. Digo la forma sobrenatural entendiendo el concepto de sobrenatural desde la perspectiva humana, porque para Dios no hay nada sobrenatural, evidentemente. Pero desde la perspectiva humana, todo milagro, todo ese tipo de señales son sobrenaturales. Y Dios va cambiando su proceder. Ahora, lo que nos llama la atención es que, bueno, pues Dios utilizó estos milagros sobrenaturales, por ejemplo, en la época de Moisés, en la época de Elías, pero no tenemos constancia de que fuera utilizados este tipo de milagros, por ejemplo, en la época apostólica, en el Nuevo Testamento. No hay este tipo de milagros descritos aquí. No obstante, dice que van a volver a reproducirse en ese momento final, porque volverá a haber un tiempo de hostilidad como la hubo en la época de Faraón sobre el pueblo de Israel, en la época de Elías, con aquella reina malvada, y su influencia sobre su esposo, sobre Acab. Bueno, pues habrá otra vez milagros de ese tipo, milagros poderosos, que nuevamente, pues, como siempre, el milagro en este sentido bíblico tiene la finalidad de acreditar, de dar valor, de llamar la atención de las personas sobre el mensaje. Sobre el mensaje, no sobre el mensajero, que muchas veces ahora la gente quiere hacer milagros para llamar la atención sobre él, pero esto nunca ha sido el propósito bíblico. El propósito bíblico de este tipo de milagros ha sido siempre llamar la atención sobre el mensaje, no tanto sobre el mensajero, bien que acreditan al mensajero, es verdad, pero con la finalidad de que su mensaje sea escuchado y sea tenido en consideración. Por lo tanto, aquí tenemos estos dos testigos, que, como digo, no se revela su identidad, aunque, como ya vienen viendo ustedes, pues mucho de lo que va a caracterizar a esos dos testigos del futuro de Apocalipsis guardan mucha relación con aquellos dos testigos previos, Moisés y Elías. Al menos en cuanto a Elías, se nos dice que vendría preparando el día grande y terrible de Jehová. Lo hemos visto en Malaquías, en el capítulo 4, versículos 5 y 6.
Ahora eso también nos da cierta clave. ¿Por qué? Porque allí había una profecía. Antes de que venga el día del Señor vendrá Elías. Y muchas veces en las profecías del Antiguo Testamento, una profecía podría tener muy frecuentemente dos cumplimientos diferentes en el tiempo. Y esta profecía ocurrió eso. Porque en la primera venida del Señor ya vino Elías. Y esto lo confirmó el Señor Jesucristo. No vino Elías, y esto es importante este detalle, no vino Elías de una manera literal. Elías en el Antiguo Testamento había ascendido al cielo en un carro de fuego que se lo llevó el Señor sin ver muerte. No es que Elías volvió del cielo otra vez a esta tierra, no es esa la idea. Porque nos dice Lucas en el capítulo 1 y versículo 17 que vino con el espíritu y el poder de Elías. No que vino Elías exactamente, sino que vino con el espíritu y el poder de Elías. Y esto lo confirmó el Señor Jesucristo en los Evangelios en varias ocasiones. Por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículos 10 al 14. Por lo tanto, Elías y Juan el Bautista eran personas diferentes, pero ambos compartían el mismo espíritu y el mismo poder. Ahora, en la segunda venida del Señor también será precedido por Elías, que no será Elías literalmente tampoco, sino que será un personaje, un testigo que compartirá también el mismo poder, el mismo espíritu que antiguamente tenía Elías. Y tal vez, pues, este Moisés, pues, alguien también del tipo de Moisés, alguien que caracterizaría un ministerio muy parecido al que tuvo Moisés, preparando nuevamente los tiempos para la venida del Señor. Nos tenemos que detener aquí, porque si no el estudio ya sería excesivamente largo. Tendremos que considerar el resto en la próxima sesión, que ya nos introducirá, aparecerá por primera vez la bestia en lo que resta del capítulo. Ahora, nosotros consideremos la inmensa misericordia de Dios para con este mundo, para con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que le ha rechazado tanto. Fíjense que los hechos de los apóstoles, cuando se predica el Evangelio, la oposición más dura contra el Evangelio desde el primer momento fue por parte de los judíos. Luego sí, al final acabó siendo el Imperio Romano, pero el Imperio Romano tomó cartas en el asunto porque los judíos insistían en que hostigaban a los gentiles, a las fuerzas imperialistas romanas, para que fueran contra ellos. Fueron los que mataron al Señor, en una parte al menos, y los que hostigaron a todos los predicadores del Evangelio. Y durante siglos han permanecido incrédulos, sin querer reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, Dios sigue teniendo misericordia de ellos. Y hace todo esto pensando en primer lugar, en cómo atraerlos nuevamente a su gracia. Es increíble el amor, la longitud, la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios. Es inconcebible que Dios, a pesar de una dureza tal como la de los judíos, todavía esté pensando y extendiéndoles su gracia y su amor. Pero no solamente hacia los judíos, será también un toque de atención, el último toque de atención importante frente a un mundo que no quiere recibir al Señor, pero que en este punto de la profecía está ya a las puertas mismas de la venida del Mesías, lo que finaliza las oportunidades de cambio. Dios es bueno, Dios extiende su misericordia, hoy sigue extendiéndola a muchas personas que nos están escuchando y que quizás para ellos pueda ser el último día hoy también, no porque ya vayan a ocurrir estas cosas, esto tendrá un desarrollo que durará cierto tiempo, pero cada uno de nosotros, ese día se va acercando a nosotros y nos vamos acercando a ese día, porque tal vez nosotros acabemos nuestros días antes en este mundo y tengamos que ir anticipadamente o antes de lo que nosotros hemos imaginado a la presencia de Dios. Y las cosas van a ser las mismas. Dios nos va a juzgar. Estemos preparados. Dios sigue haciendo oír su voz por su palabra. Y por mensajeros, muy pobres evidentemente, pero sigue haciendo oír su voz. Como dice la palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en tantas ocasiones hicieron el pueblo de Israel en el pasado.
no endurezcan su corazón. Si ustedes no se han rendido a Cristo, ríndanse de corazón. Entréguenle su vida para vivir exclusivamente para Él. Pues les animo a hacerlo, si no lo han hecho ya. Y si ya lo han hecho, pues les animo a consagrarse, a buscar más del Señor, preparándose para ese día, preparándonos para todo cuanto va a ocurrir en este mundo. Que el Señor nos ayude mucho y nos llene de su poder, de su Espíritu Santo para vivir a la altura de los tiempos en los que Él nos ha colocado. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, gracias por su atención, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias.